Buenos días, ¿cómo están todos? Por la gracia del Señor, esta mañana podemos empezar la clase de la Escuela Bíblica Misión Buenas Nuevas Paraguay a través de Zoom y a través de YouTube y Facebook también. Por la gracia del Señor logramos para transmitir esta clase a través de estas plataformas. Eso solo para abrir más puerta, y quiere decir que los que no entran a tiempo a Zoom, dentro de Zoom nosotros tenemos nuestra aula. Y ahí manejamos, avanzamos la clase, chequeamos la asistencia también. Pero hay varios que tienen su trabajo, su actividad también. Por eso no pueden entrar a tiempo. Y entonces para ellos nosotros transmitimos por YouTube y Facebook. Entonces podrán tomar la clase cuando pueda, a la hora que le quede bien. Ahí recién tomando la clase, luego nosotros vamos a ir armando una regla para que puedan enviar la tarea, el resumen de la clase. Entonces eso ya se considera como asistencia, ¿no? Así estamos avanzando de a poco. Espero que la transmisión que no se corte, que sea estable durante todo el tiempo. Para eso necesitamos igual la gracia del Señor también. Entonces vamos a orar para empezar la clase de esta mañana. Gracias, Señor, por permitirnos esta clase de la Escuela Bíblica Misión Buenas Nuevas Paraguay. A través de este momento nosotros podemos abrir la Biblia y estudiar juntos con los pastores y líderes que quieren aprender la Biblia y anunciar el Evangelio delante de Dios. Señor, que bendiga esta clase. Sin la misericordia de Dios, nosotros no podemos avanzar nada. Sin el apoyo de Dios, no podemos entender ni descubrir nada de nada. Aunque nosotros estamos aquí, Señor, que usted trabaje en esta clase y en el corazón de cada uno de nosotros, por favor. Gracias, Señor. Dejando esta clase en su mano, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar el libro Génesis, capítulo 21, desde el versículo 8. Vamos a leer Génesis capítulo 21, versículo 8. Y creció el niño y fue destetado e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo.
Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Hasta al 12 hemos leído. Isaac nació por la gracia del Señor, conforme la palabra de Dios, a los 100 años de Abraham y 90 años de Sara. Isaac creció bien tomando el pecho de su mamá. Luego, un día él fue destetado. Quiere decir que ya pasó un momento más difícil del inicio de su vida, ¿no? En Corea, en mi época no fue así, pero en la época de mis padres, cuando nacían los niños, los bebés, no registraban en el registro civil, porque muchos murieron antes de ser destetado, quiere decir. En el inicio, cuando son recién nacidos, había más peligro de enfermedad mortal. Y en aquella época no había buena vacuna ni servicio médico en Corea. Entonces, cuando se enfermaban los bebés recién nacidos y los que vivían en el campo, no había manera de solucionar. Y así muchos murieron antes de dejar de tomar el pecho de su mamá, ¿no? Por eso, viendo que ya pasó el momento difícil, y cuando los padres llegaban a tener la certeza, ¿no? Este bebé ya no va a morir, ya va a ser nuestro hijo y va a crecer bien. Cuando llegaron a tener esa certeza, recién registraban como su hijo. Por eso, normalmente los de la época de mis padres, su fecha de nacimiento real y su fecha de nacimiento que figura en el documento no se coinciden. Por lo menos hay 2-3 años de diferencia por esa razón. Abraham hizo un banquete, un gran banquete, dice. ¿Por qué? Isaac pasó por ese momento difícil, ¿sí? Y creo que en aquella época de Abraham no había vacuna ni servicio médico tampoco, ¿no? Entonces creo que fue muy similar la situación de la época de mis padres. Por eso, el día que fue destetado su hijo Isaac, Abraham estaba muy, muy contento, muy, muy feliz. Por eso, hizo gran banquete. Luego Isaac seguía creciendo. Pero ¿qué pasa? Ismael se burlaba de Isaac. Quiere decir que le molestaba, ¿no? Le molestaba, le perseguía.
Ismael tiene 14 años más que Isaac. Entonces, cuando recién fue destetado Isaac, Ismael ya era un muchacho, ¿no? Viéndolo, Sara le dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. ¿Ismael es hijo de Abraham? Sí, también nació de Abraham. Pero hay una gran diferencia entre Isaac e Ismael. Isaac nació por la fe, por la promesa de Dios. Pero en el caso de Ismael, nació por la manera humana, por la posibilidad humana. En aquel momento Abraham aún tenía posibilidad de tener hijos. Agar era una jovencita, también tenía bastante posibilidad de concebir. Por eso, Abraham agarró a Agar como su mujer. Ahí nació un bebé, Ismael. Abraham estaba contento igual. Wow, ya tengo hijo. Él decía: Señor, Ismael será mi heredero. Pero Dios no aceptó. No, Ismael no puede heredar. Ismael no. El hijo que nace entre tú y Sara será tu heredero. Así fue. Por eso, pasando años y años, después de 14 años, Abraham tuvo hijo, Isaac. 100% por la gracia del Señor y por la promesa de Dios. Ahí ya no se incluía ninguna manera humana ni posibilidad humana. 100% fue por la promesa del Señor y por la gracia del Señor. Así es. Dios así trabajó en la vida de Abraham. Pero ahora, creciendo Isaac, surgió un problema. Ismael no le dejaba tranquilo. Ismael se burlaba de Isaac y le molestaba. Y había conflicto y la guerra entre Ismael e Isaac. Así es. No solamente en el hogar de Abraham sucede esto, sino en el corazón de todos nosotros también hay la guerra. ¿Entre cuál? Entre Isaac e Ismael. En la vida nuestra, en el corazón nuestro también hay cosas que salieron de la palabra de Dios, del Espíritu. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, Isaac es el símbolo del Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es. Entonces, Ismael es el símbolo de la carne. Entre el espíritu y la carne hay la guerra todo el tiempo. Los dos no pueden estar juntos, no pueden unirse tampoco.
La carne está en contra del espíritu todo el tiempo. Como Ismael se burla de Isaac, la carne siempre se burla del espíritu. Siempre enfrenta contra el espíritu también. Dios nos muestra a nosotros a través de Isaac e Ismael. Dios que le dijo a Abraham, bueno, igual Ismael, claro, no fue por la fe, pero igual es tu hijo. Y cuida bien, y no le dijo así, sino Dios le dijo a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Cuando Sara le dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el niño de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Escuchándolo, Abraham estaba muy triste, ¿no? Y no sabía qué hacer. ¿Cómo podría echar su hijo? Igual es su hijo Ismael también. Pero Dios le dijo bien claramente a Abraham, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Dios le permite a echar esta sierva Agar y su hijo Ismael, porque Ismael no puede heredar con Isaac. La carne no puede heredar con el espíritu. Lo que es nacido de la carne no puede heredar con lo que es nacido del espíritu. Aparentemente se ven igualitos. Lo que es nacido de la carne, lo que es nacido del espíritu. Son hijos. Los dos son los hijos de Abraham. Pero el origen, la procedencia es diferente. ¿De dónde viene? ¿Del espíritu o de la carne? ¿De la promesa de Dios o de la posibilidad humana? ¿De la palabra de Dios o de la manera humana? Aunque aparentemente son parecidos y son igualitos aparentemente, pero el origen es diferente. Lo que hacemos nosotros también. Aparentemente leen la Biblia, oran al Señor, alaban al Señor y congregan al culto y hacen y dejan de tomar la bebida alcohólica y de los vicios y llevan la vida bien recta, bien ordenada, limpia. Está bien. Aparentemente se ven igualitos, pero hay diferencia. Lo que es nacido del Espíritu, si uno lo hace por la promesa de Dios, por la ayuda de Dios, y el otro lo hace por su esfuerzo, por su obra, por su decisión, totalmente son diferentes.
Aunque se ve bien lindo, pero si es nacido de la carne, carne es Ismael. Dios no puede aceptar. Uno dice, yo soy justo, dice, un ejemplo. ¿Por qué? Porque yo leo la Biblia, porque yo no cometo pecado como los demás, porque yo hago esto, porque yo... En ese caso ya se nota algo, ¿no? ¿De dónde salió su justicia? De sus obras buenas. De lo que hace rectamente. Eso es lo que es nacido de la carne. Eso no es del espíritu ni de la palabra, sino de la carne. Es de la carne. Esa justicia tiene procedencia de la carne. Eso es la justicia del ser humano, que Dios considera como trapo de inmundicia. Así es. Esto es lo que es nacido de la carne. Carne es. Haga lo que haga cada uno, por lo que hace, por su obra, por la posibilidad que tiene, no puede agradarle a Dios nunca jamás. Lo que es nacido de la carne tampoco puede heredar de Dios, de lo que viene de Dios. Tampoco. Entonces, ¿cómo es lo que es nacido del Espíritu? Lo que no tiene nada que ver con las obras del ser humano. Lo que viene solamente por la palabra de Dios, por Jesucristo. La justicia de Dios que Dios nos da a nosotros no tiene nada que ver con las condiciones, con las obras de cada uno, sino eso viene 100% de Jesucristo. 100% por las obras de Jesucristo. 100% por la sangre de Jesucristo nos llega a nosotros. La justicia de Dios. La santificación también. Todo lo que viene de Dios, así es. Pero lastimosamente muchos están con lo que es nacido de la carne, con lo que hacen ellos. Yo logré, yo ofrecí, yo me esforcé tanto, yo traté de lograr tal cosa. Eso es Ismael. Lo que es nacido de la carne es Ismael. Dios no puede aceptar. Ismael no puede quedarse en la casa de Abraham. No puede heredar con Isaac tampoco. Desde ahí empezó la guerra entre Ismael e Isaac, entre la fe y la obra, entre el espíritu y la carne. Así es. Hasta hoy día. Pero ¿saben qué? ¿Qué es lo que Dios hace? Dios ordena echar a Ismael. Eso es el corazón de Dios. Por eso le dice a Abraham, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Los que nacen de Ismael
no pueden ser descendientes de Abraham. No pueden ser herederos. Amados, delante de Dios, Dios no mira lo que nace de la carne, sino lo que sale del Espíritu, lo que hizo Jesucristo para nosotros. Dios así nos muestra a nosotros. En el corazón de ustedes, en la vida de ustedes, si hay las cosas que ustedes lograron por sus esfuerzos, por sus obras, según la posibilidad humana, eso, échelo. Dios quiere echar sí o sí. Dios no puede aceptar lo que es nacido de la carne. Cuando nosotros caminamos por la fe en Jesucristo solamente, Dios acepta lo que es nacido del Espíritu, lo que es nacido de Jesucristo. Eso es lo que Dios acepta. Recuerden bien, Dios no puede mezclar lo de espíritu y lo de la carne. Por eso Dios ordena la vida nuestra para que se quede solamente lo que es nacido del Espíritu. Así, Abraham echó a Agar, su sierva y su hijo Ismael. Así Isaac puede crecer bien en la casa de Abraham. En el corazón nuestro también. Cuando la carne tiene más fuerza y autoridad y poder, cuando la manera humana tiene más valor en el corazón nuestro, Isaac no puede crecer bien. Isaac no puede hacer nada. La palabra no puede hacer nada en la vida de nosotros. Dios así nos muestra a nosotros. Dios solamente trabaja a través de Isaac. Dios solamente trabaja a través de Jesucristo en la vida nuestra. Dejen sus maneras humanas. Dejen sus pensamientos. Dejen las posibilidades humanas y acepten la palabra de Dios y presten atención ante la palabra de Dios también. Así Dios nos muestra a nosotros a través de Ismael e Isaac. Isaac se queda en la casa de Abraham. Ismael no. Dios no acepta lo que es nacido de la carne. Hasta aquí compartimos. Vamos a tomar un receso de 10 minutos. A las 9:40 vamos a continuar la segunda clase de esta mañana.
Tomaron buen receso. Por la gracia del Señor, cada vez nosotros manejamos la clase. Bueno, para la segunda hora de esta mañana vamos a invitar al pastor Daniel Ho, que nos brinda el estudio bíblico del libro San Juan. Adelante, pastor Daniel. ¿Cómo están, hermanos, hermanas? Y estamos muy agradecidos y en este momento, cada día tenemos gran privilegio escudriñar la palabra de Dios. Y en esta mañana nosotros compartiremos San Juan capítulo 5, el versículo 19 adelante. Voy a leer un versículo. San Juan capítulo 5, el versículo 19 adelante. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hasta el versículo 29. Y hoy nosotros tocaremos el tema, primera parte, San Juan capítulo 5, el versículo del 15 al 19. Cuando nosotros observamos el mensaje de San Juan, muy importante, el Espíritu Santo a través del apóstol Juan quería manifestar: Jesucristo es Dios vivo. Por eso, mientras nuestro Señor Jesucristo vivía en este mundo, Él no tenía su propia voluntad, 100% según la voluntad del Padre. Única manera la voluntad del Padre que tenía. Por eso Él decía: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso cuando nosotros observamos, no puede hacer nada por sí mismo, porque Él no creía en sí mismo. La gente enojada es porque habla como misma posición, como fuera Dios. Cuando la gente escuchaba: ¿cómo es posible? Blasfemia. ¿Cómo puede expresar? ¿Cómo puede hablar en esa forma? Porque nuestro Señor Jesucristo, Él es Dios vivo. Él quería manifestar el corazón de Dios hacia el mundo. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, profundamente nosotros creemos
Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Nosotros creemos 3 dioses en uno. Lamentablemente, el conocimiento del hombre no se puede comprender. Eso no es trata de comprender. Por favor, usted tiene que creer. Por eso, nuestro Padre Celestial planeaba, mandó su Hijo y se manifestaba realmente el Espíritu de Dios mientras vivía en este mundo a través de Cristo, se manifestaba en nosotros. Cuando Jesucristo fue crucificado, fue sepultado, Él resucitó cuando subió al reino de los cielos, nuestro Dios Padre nos envió Espíritu Santo en nosotros. Ahora, Cristo vive en nosotros. Espíritu Santo vive en nosotros. Por eso, 3 dioses en uno. Cuando nosotros leemos San Juan capítulo 5, podríamos ver un momento aquí, por favor. Me llama mucha atención el versículo 23. San Juan capítulo 5, el versículo 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Ponga atención, al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Luego, 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, y así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. 36. Mas yo tengo mayor testimonio que él de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Luego 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. 38. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Y el versículo 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Cuando yo medito en este pasaje de la Biblia, la fe es una persona reconocer enviado. Algunos hermanos, ¿no?, sirve a Dios según su buen corazón. Yo quiero servir al Señor. Hermanos, creer en Dios no es sentirse emocionalmente. Sí, también una parte. Usted ya tiene fe en Dios, emocionalmente podría sentirse bien firme, pero no tiene que confundir. La fe no es igual que la emoción. Es importante, la palabra de Dios nos enseña, la fe es sentirse la presencia de Dios. Señor me envió. ¿Quién nos envió? A veces en el matrimonio hay dificultades. A veces hay dificultad mientras usted trabaja en su empresa, donde usted estudia. A veces se siente muchas, confusiones, mucho conflicto. ¿Por qué? ¿Quién me envió? Yo realmente soy enviado de Dios. Yo puedo equivocarme. Usted puede equivocarse, pero el Señor nunca se equivoca. Él no puede equivocarse. Él tiene propósito. Por eso en nuestra vida de creencia muy importante,
una persona reconocer profundamente. Yo soy enviado, Señor. Dios me envió a este lugar. Yo no sé el futuro qué va a pasar, pero tú me conoces. Tú abrirás la puerta. Porque ahora su corazón está bastante preocupado por medio de recientemente por coronavirus o por el negocio. No. Si nosotros tenemos esa convicción, sí, Señor, me envió a este lugar. Tú me conoces. Tú me guiarás. Por eso acabamos de leer San Juan capítulo 5, el versículo 23, 24, 30, 36, 7, 38, 43. En San Juan capítulo 5, ¿cuántas veces? Jesucristo está, Él comentando, yo soy enviado de Dios. No vengo aquí por mi voluntad, vengo aquí por la voluntad de Dios. Entonces, ¿quién debe trabajar en su vida? La voluntad de Dios. ¿Quién ha llamado a usted? ¿Quién ha dado esa salvación tan grande en su vida? Cristo. Si Dios ha dado esa salvación, Dios ha dado todo, no se decepcione, no se preocupe por medio de la circunstancia. Ay, ¿qué va a pasar? Hermanos, no se confunde, debe recordar Isaías 41, el versículo 13. No temas, yo te ayudo. Dios va a ayudar. Sí o sí Él puede ayudarnos. Claro que sí. Él escucha nuestra oración, nuestro clamor. Por eso en el camino de Dios hay dos grupos. Un grupo voluntarios. Ah, sí, yo quiero. Claro que sí. Sí, pero cuando no me gusta, no me siento bien, no, ya me voy. ¿Por qué? Soy voluntario. Pero una persona cree en el Señor, yo soy enviado. Una persona profundamente tiene esa convicción, Señor, yo soy enviado del Señor. Y entonces nosotros tendremos al fondo de nuestro corazón la voluntad de Dios. Siempre nuestro pastor nos ha compartido, Daniel, tú tienes que comprender, pensar muy bien una cosa, antes de comenzar la obra del Señor, primero tú tienes que consultar al Señor. Señor, esto será la voluntad de Dios, eso será mi voluntad. Un hijo de Dios necesita primero consultar con Él. No por la situación. Por favor, consultemos con el Señor. Esto será la voluntad de Dios. El Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, nos va a dar la confirmación. Sí, esto es la voluntad de Dios. Y entonces, sin miedo, camine. Sin miedo, marche. Esto es la voluntad de Dios. ¿Quién va a cumplir? Nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, Él tiene que cumplir. Pero nosotros, en vez de buscar la voluntad de Dios, yo busco mi voluntad. Yo he visto algunos jóvenes buscan su novio según su esfuerzo. No estoy diciendo que no hiciera el noviazgo, al contrario. En Cristo Jesús, con la bendición de Dios, apoyo de la iglesia, todos los jóvenes cuando llegan a cierta edad, que por favor, que tengan su noviazgo. Eso es una bendición de Dios. Pero según la voluntad de Dios. Señor, muéstrame. Señor, guíame. No voy a hacer según mi voluntad. Yo tengo mi amo. Conforme esta voluntad, yo quiero caminar. Cuando una persona que se reconoce, yo soy enviado, como en Génesis capítulo 24 sale un mayordomo de Abraham. Antes de salir de la casa de Abraham, él se preocupaba, Señor, ¿dónde yo podría buscar tu nuera?
¿Qué voy a hacer? Yo soy un hombre mayor, ¿por qué me envía? Hay jóvenes también aquí en la casa. Abraham estaba seguro, no, tú vas a ir. ¿Por qué? Génesis capítulo 24 no se aparece sí mismo del mayordomo mayor de Abraham. Era un hombre mayor. Humanamente no, tal vez no tendría como una capacidad como jóvenes. Pero Génesis capítulo 24, él no se aparece, solamente él se aparecía nada más la voluntad de su amo. Realmente, ¿quién es un hijo de Dios espiritual? ¿Una persona habla bonito? ¿Una persona tiene mucho conocimiento? Sí, bueno, eso no es malo. Pero quiero decir, la vida espiritual se aparece la voluntad de Dios. Se aparece el corazón del amo. Por eso cuando nosotros también leemos aquí San Juan, capítulo 5, el versículo 24 y 25, aquí la Biblia menciona, San Juan 5, 24, 25, de cierto os digo, el que oye mi palabra, cree al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Cuando yo observo esa palabra, realmente la Biblia nos explica quién puede escuchar. Una persona que se reconoce, Señor, yo camino conforme mi pensamiento, yo voy a fracasar. Yo estoy muy agradecido de estar en nuestra iglesia. Yo conocí mi iglesia en 1985. Después de conocer nuestra iglesia, el Espíritu de Dios me enseñaba, Daniel, si tú crees en tu propio pensamiento, tú vas a fracasar. De verdad, antes de conocer el Evangelio, mi vida sufría muchísimo. Aparentemente yo creía en Dios, pero siempre yo tomaba según mi propia decisión, según mi propia voz, yo caminaba según por mí mismo. Después de conocer a Cristo, yo me reconocía, Señor, no voy a escuchar más mi propia voz. Yo quiero escuchar la voz del Señor. Yo quiero escuchar la voz de la iglesia, la voz del siervo. No voy a escuchar mi propia voz, porque si escucho esta voz, yo voy a fracasar, yo voy a sufrir. No solamente voy a sufrir yo, mi esposa, mis hijos, mi familia, donde yo sirvo, la congregación va a sufrir. No voy a escuchar mi voz. Porque todos los días desde mi corazón se levantan muchas voces. Tú no puedes, tú no tienes, tú eres pobre, tú no tienes poder. Antes yo escuchaba esa voz, pero ahora yo no quiero esa voz. La fe es oír. Por eso, cuando una persona escucha la voz del Señor, la palabra de Dios nos guiará, nos llevará una forma diferente. Ya una persona realmente escucha la palabra del Señor, y esa palabra del Señor tiene la certidumbre en el corazón. Sí, Él me va a ayudar. Claro que sí. Una persona no escucha la voz del Señor ambiguamente caminando. Hermano, nosotros estamos muy agradecidos de tener este tiempo. Cuando la palabra de Dios entra a nuestro corazón, transforma, cambia nuestro punto de vista. Cada madrugada, Dios
nos ha dado la gracia a levantar. Cuando me levanto en la madrugada, primero, tengo gran privilegio tomar la Biblia. Luego, cuando yo entro la palabra de Dios, escucho la voz de nuestro Señor Jesucristo. El Señor me permite la certidumbre. Él nos da esa certidumbre. Yo estoy contigo porque tú tienes miedos, porque tú quieres retroceder. Tú tienes fe. Yo estoy contigo. Tú no puedes retroceder. Tú tienes que pasar. Tú tienes que caminar. Por eso, la palabra del Señor también no hay condenación. San Juan capítulo 5, el versículo 24. No vendrá condenación. Yo amo mucho esa palabra del Señor. Cuando Jesucristo buscaba nuevamente a Pedro, Jesucristo no lo condenaba. Jesucristo estaba esperando a la playa y estaba esperando que él regresara, como igual que San Lucas capítulo 5. Pedro, él no podía olvidar la misericordia del Señor. Cristo no condena a usted porque usted sí mismo usted condena. En Cristo Jesús no hay condenación porque en vez de nosotros, Él murió. Pero muchas veces nosotros, porque tú haces así, porque tú has hecho así, porque tú eres así. Hermanos, hermanas, profundamente yo reconozco, yo mucho tiempo vivía así. Yo vivía conforme palabra razonable. Porque yo había visto, yo había oído, yo tenía la razón. Por eso cuando yo le hablaba, palabras, razones. Pero al final, mi palabra, razones, condenaba a la gente. Condenaba a la iglesia. Condenaba a mis hermanos. Yo condenaba a mis hijos. Yo hablaba correcto. Yo hablaba. Yo no estaba ofendiendo. Yo no estaba maldiciendo. Yo hablaba según mi punto de vista. Siempre yo pensaba, yo tenía la razón. Pero mi palabra razonable no lo establecía. La palabra del Señor, adentro del corazón de Él, estaba lleno de la misericordia. Hermanos, por mis palabras razonables, profundamente yo reconozco, yo no puedo establecer nadie. ¿Quién puede establecer? La palabra del Señor. Adentro de la palabra del Señor hay amor de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo, como Gálatas capítulo 3, el versículo 13, en vez de nosotros, Él recibió la maldición encima de su carne. Nosotros debemos haber sido muertos, pero en vez de nosotros, Él murió. Por eso San Juan capítulo 5, el versículo 24, nosotros realmente estábamos muertos, pero por la gracia de Dios, nosotros pasábamos a la vida. Algunas personas siempre piensan, yo soy creyente, yo creo en Cristo, pero todavía yo tengo muchos pecados. No tengo la seguridad. En Colosenses capítulo 1, el versículo 13, nos enseña claramente, nosotros ¿dónde estábamos? Bajo la oscuridad, bajo las potestades. Nosotros estábamos bajo la potestad de Satanás. Hoy en día algunas personas piensan, yo creo en Cristo, ya yo estoy yendo a la iglesia. Yo creo en Cristo, ya mi vida ha mejorado mucho. Sí, podría ser también usted cree en Cristo. Pero una vez más, yo quisiera contar, creer en Cristo significa
por la gracia de Dios, mi alma, mi espíritu se pasó desde bajo la potestad de Satanás a la potestad del Señor. Yo antes pertenecía a las oscuridades, ahora yo pertenezco a la luz. Por eso, hermanos, una persona creer en Cristo, gran honor. Yo estoy bajo del poder de Dios. ¿Cuántas veces Satanás nos engaña? Mira tu vida, mira tu actitud, pero la palabra de Dios que dice, no, tú eres nueva criatura, tú eres un siervo competente, tú tienes fe, tú no vas a retroceder. Esto es el corazón de Dios. Nosotros ya tenemos ese poder del Señor. Antes vivíamos según mi punto de vista, pero ahora diferente. San Juan 5, el versículo 25 que dice, los muertos oirán. Hoy en día mucha gente quiere escuchar la voz de Dios. Señor, yo quiero escuchar la voz de Dios. Pero ¿quién podrá escuchar esa voz del Señor? En la Biblia está mencionando la hija del Jairo, jefe del sinagoga, luego Lázaro, hijo de la viuda de ciudad Naín. ¿Quién escuchaba la voz del Señor? Obviamente en la época de Jesucristo mucha gente escuchaba, pero lamentablemente no podía despertar porque ellos estaban vivos. Hermanos, nosotros escuchamos muchas voces del Señor por medio de mi oído, pero una persona cree en el Señor, escucharán la voz del Señor a través de mi corazón. ¿Quién podría escuchar? Los muertos. Los muertos, ¿quiénes? Señor, por mí mismo no puedo hacer. Yo no puedo hacer nada. Por mí mismo realmente no puedo hacer nada. Ella pronto va a escuchar la voz del Señor. Cuando llega la voz del Señor, puede levantar, puede despertar. Cuando la palabra de Dios activa en nuestro corazón, Señor, yo morí juntamente con Cristo. No solamente yo morí, mis emociones, mis sentimientos, yo morí juntamente con Cristo. Ya no puedo moverme según mi emoción, no puedo moverme según mi punto de vista. Ya no vivo yo. ¿Quién vive en mí? Cristo vive. Hasta yo morí, hasta ante el mundo. Algunas personas todavía se mueven por sus emociones, por sus sentimientos. Usted murió juntamente con Cristo. Sus emociones, sus sentimientos, también. Usted murió ante el mundo. No, yo estoy vivo. Cuando así usted piensa, usted entra al mundo, el mundo se asusta. Ya regresó un muerto, ay Dios. Usted está muerto. Por eso el mundo ya no es nomás bienvenido. Antes, nosotros andábamos en el mundo. Antes salíamos junto con amigos. Bebía, fumaba. Estaba en las fiestas con amigos. Pero después de conocer a Cristo, ahora usted llega, usted sale juntos, ya no puede saborear como antes. Además, el mundo lo rechaza. No, tú no perteneces aquí, ¿por qué tú estás aquí? Ay, no, nos cae muy bien, ¿por qué tú estás? Nos cae muy mal, ¿por qué tú estás aquí? ¿Por qué? Usted está muerto ante el mundo también. Por eso, cuando una persona reconoce, Señor, no tengo la esperanza. Yo voy al infierno, no hay esperanza, ten compasión por mí. Por eso, nosotros morimos juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, a través del poder de la cruz. Sí, Señor, tú me has dado. Ahora no voy a escuchar mi propia voz, no voy a escuchar mis propias emociones. Ya no voy a aceptar más
la palabra del mundo, porque ya no vivo yo. ¿Quién vive? Cristo mora en nosotros. Por eso, Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 9. ¿Cuál es al final de nuestra creencia? Lograr la salvación. Dios nos ha dado la salvación de mi espíritu. Dios nos ha dado la salvación de mi vida. Dios me dará la salvación del cuerpo aquel día cuando el Señor nos llame segunda vez. Y este momento usted está muy preocupado. Nuestro Señor Jesucristo quiere ayudarnos. Ahora San Juan capítulo 5, el versículo 39 y 40. San Juan capítulo 5, el versículo 39 y 40. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Cuando yo observo aquí la palabra del Señor, hoy en día hay muchas cosas importantes. Estamos pasando un momento también crítico a través de coronavirus, COVID-19. Alrededor de nosotros, ¿cuánta persona está perdiendo su vida? En este mundo hay muchas cosas importantes, fama, título, ganancia, trabajo, dinero, etc. Pero más importante que es vida. No hay otra cosa. Con la vida podemos recuperar todos, eso no hay ningún problema. Hoy en día estamos viendo los Estados Unidos, China, Italia, España, muchos más países, como lamentablemente la gente está perdiendo la vida, está luchando. Este momento también está luchando, llorando, sufriendo, porque la vida más importante que otra. Por eso la palabra de Dios quiere entregarnos a través de Jesucristo la vida eterna. Ahora, este momento, el Señor también le llama a usted. Para usted, ¿qué cosa más importante? La vida eterna. ¿Por qué está indeciso usted? Abre su corazón. Oye la palabra del Señor. Llama donde permite la palabra de Dios para que usted escuche, para que usted oiga. San Juan capítulo 5, el versículo 40, 41. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Porque nuestro Señor Jesucristo nos explica realmente en Antiguo Testamento, todo como un testimonio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios testifica sobre Jesucristo. Por favor, este momento abre su corazón. En Antiguo Testamento, las figuras de nuestro Señor Jesucristo están muy claras. Por eso, nuestro Señor Jesucristo vino al mundo para transmitir el corazón de Dios hacia nosotros. Nosotros estamos muy agradecidos por este momento. Yo anhelo, la palabra de Dios nos muestra la voluntad de Dios claramente en nosotros. También deseo que usted que tenga la eterna, que tengan esa seguridad, certidumbre. Cristo murió por mí. Él fue sepultado, resucitó por mí. Ahora soy justificado, soy santificado por la sangre de Cristo. Gracias a mi Dios, no voy a vivir para mí. Mi vida es todo tuyo. Voy a vivir para el Evangelio. Voy a vivir para mi iglesia. Voy a vivir para la gloria de Dios. Dios va a manifestar en la vida de ustedes. Durante el día, guarde la promesa de Dios. Dios nos acompaña. No se olvide, Isaías capítulo 41, el versículo 13. No temas, yo te ayudo. Sí,
Dios nos ayudará durante el día. Voy a orar y oremos. 하나님은 너를 지키시는 자 너의 우편에 그늘 되시니 낮에 해와 밤의 달도 너를 해치지
Hola a todos, vamos a continuar la tercera clase de esta mañana. Estamos compartiendo el libro Génesis, capítulo 21. Vamos a leer el versículo 11. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua, y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho, y la despidió, y ella salió, y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Hasta el 14 hemos leído. Abraham estaba muy triste por causa de su hijo Ismael. Es su hijo también. Isaac también es su hijo. Pero la procedencia es diferente. Abraham tuvo a Agar humanamente por la posibilidad carnal. Ahí nació Ismael. Eso fue lo que pudo hacer Abraham. Pero Isaac no fue que Abraham logró por lo que pudo, sino de parte de Abraham ya estaba todo acabado. Carnalmente y humanamente, en todo sentido, Abraham ya no tenía posibilidad ninguna para tener hijo con Sara. De parte de Abraham ya estaba muerto casi su cuerpo, y de Sara igual. Cuando se acabó toda la posibilidad de Abraham, nació Isaac 100% por la gracia del Señor, por la promesa de Dios. Por eso, Isaac es el fruto de la palabra de Dios y de la fe, de la gracia de Dios. Ismael es el fruto de la posibilidad humana, de la obra del hombre. Los dos crecen juntos en el hogar de Abraham, y luego surgió el conflicto y la pelea también. En el corazón nuestro también los dos crecen. Isaac, nosotros podemos decir lo que es nacido del Espíritu. Eso se refiere a lo que hizo Jesucristo, a lo que hizo Dios para nosotros. Ismael, lo que es nacido de la carne es lo que hizo Abraham, lo que hacemos nosotros según nuestra posibilidad, según nuestro esfuerzo. Claro que sí, hay cosas que nosotros también hacemos, ¿no? Claro, hay bastante. Pero el tema es lo que hacemos nosotros y lo que hace Dios no pueden estar juntos. Como Abraham amaba a los dos, así nosotros también apreciamos a lo que hace Dios por nosotros, a lo que hacemos nosotros por Dios, para Dios también. Yo sufrí,
yo hice, yo logré. Ustedes creo que no saben cuánto yo sufriendo serví al Señor, yo me entregué al Señor, yo logré tal cosa. Esto Dios no puede dejar en el corazón nuestro. ¿Saben qué? Mientras que nosotros echamos nuestro corazón y apreciamos, valoramos y amamos a lo que hicimos nosotros, Isaac no puede crecer. Lo que es nacido del Espíritu, lo que hizo Dios para nosotros, no puede crecer. Por eso Dios le ordenó a Abraham que echara Ismael de su casa. Aparentemente fue por causa de Sara. Aparentemente se ve como una pelea entre mujeres, pero no había sido así. Dios le dijo a Abraham: en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Dios le ordenó a Abraham que oirá todo lo que le dijo Sara. Eso es la voluntad de Dios. Dios no puede dejar las dos cosas en el corazón nuestro. Por eso Dios le ordenó a Abraham que echara a Agar y su hijo Ismael. En ese momento Abraham estaba muy triste. Creo que Abraham no quería echar a su hijo, porque es su hijo también, ¿no? Salió de él solo, no por la fe nomás, por la manera humana y por la posibilidad carnal. Pero cuando Dios le ordenó, ¿qué pasó? 14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar. Poniéndolo sobre su hombro, le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió, anduvo errante por el desierto de Beerseba. Abraham, aunque estaba triste por Ismael, echó de su casa. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Abraham tenía su sentimiento. Abraham amaba a Ismael también. Abraham quería cuidar, quería agarrar a Ismael como su hijo. Pero Dios no le permitió. La voluntad de Dios era diferente a lo que pensaba Abraham. En ese momento, ¿qué hizo Abraham? Peleó contra Dios, murmurándose, o enfrentó contra Dios. En ninguna manera. Aunque le dolía mucho su corazón, Abraham, él aceptó la palabra de Dios, dejando su sentimiento, dejando su pensamiento, aceptó la palabra de Dios. Así Abraham echó a Agar de su casa con Ismael. Esto es lo que nosotros tenemos que aprender. En la vida de fe, uno si se queda con su sentimiento, con su pensamiento, ¿cómo podría recibir la guía de Dios? No se puede. Los de fe, todos tomaron por ese camino. Su sentimiento, su razón, su gusto, su deseo, ellos dejaron, ignoraron, luego
aceptaron la palabra de Dios. Vamos a ver San Mateo capítulo 1. Ahí está un hombre que hizo lo que hizo Abraham. San Mateo 1, versículo 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. ¿Cómo era el corazón y la idea de José? Dejarla secretamente. ¿Por qué? María ya estaba comprometida, pero se engendró, quiere decir se embarazó. Estaba creciendo su vientre. Marido, José no llegó a conocerla, ¿no? Estaba esperando nomás el día de casamiento. Pero se adelantó María. Claro, en aquel momento José no sabía nada, ¿no?, de lo que sucedió, pero y según el punto de la vista de José, eso no era algo agradable ni razonable tampoco. Pero José no quería infamarla, por eso quería dejarla secretamente, en silencio. Creo que José en ese momento se había decepcionado mucho, afligido tanto, ¿sí? Por otro lado, enojado también, ¿no? Así era el corazón de José. Ya no quería saber nada de ella. Ya no quería aceptar como su esposa. Así era su situación y su corazón. Pero un ángel le apareció ante José y le aclaró todo y le mandó a traer María allá. Entonces, el corazón de José era dejarla secretamente. La palabra de Dios es traer María allá a su casa. Si no, ella iba a morir, ¿no? En ese momento, ¿qué es lo que hizo José? Dejando su sentimiento y su pensamiento, aceptó la palabra de Dios. Por eso aquí, 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Así es la fe. Abraham echó a Agar y su hijo Ismael. José, dejando su pensamiento, recibió a María como su mujer.
Uno si sigue su sentimiento y su razón, su pensamiento, ¿cómo podría recibir el corazón de Dios y la palabra de Dios? No puede. Aunque ustedes aprecian tanto, cada uno tiene lindo recuerdo, ¿verdad? Yo hice tal cosa, yo serví al Señor, yo. Pero lo que hicimos nosotros para Dios, eso no tiene sentido. No vale. Sino lo que hizo Dios para nosotros. Esto es lo que vale. Yo veo que algunos se cayeron en el camino del Evangelio. ¿Por qué? Por esa razón de que creció en sus corazones lo que ellos hicieron. Yo sufriendo, yo prediqué la palabra de Dios, yo levanté la iglesia, yo organicé tal cosa, yo me esforcé tanto por el Señor, yo. Creciendo lo que hace cada uno en su corazón, ya no se ve más Isaac. Si Ismael crece, claro, tiene 14 años más. Siempre lo que viene de la carne tiene más favor, más poder, más fuerza. Claro, tiene más antigüedad también, ¿no? En todo sentido es mayor. Ismael es mayor que Isaac en el hogar de Abraham. Pero si se queda así Isaac, ya no puede crecer más, no puede hacer nada. En el corazón nuestro, si crece más lo que hacemos nosotros, pasando el tiempo, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde está la promesa? ¿Dónde está la gracia? Isaac, ¿a dónde se fue Isaac? Eso va a suceder. Por eso, los que siguieron por ese camino, ¿no? Yo hice tal cosa, yo ofrecí tal cosa, yo serví al Señor, yo. Pasando el tiempo, ellos ya no pueden recibir más la palabra de Dios, la guía de Dios. Isaac ya no se ve, ni se nota, ni puede hacer nada. Así, con ese corazón, algunos ya se cayeron y no pueden predicar más el Evangelio. Satanás así se manifiesta en el corazón de cada uno. En el corazón nuestro, Ismael debe ser expulsado, echado. Lo que hacemos nosotros, lo que sufrimos, lo que ofrecimos al Señor, eso no puede quedarse en el corazón nuestro. Y además, tampoco es cierto. Dios quiere que crezca Isaac en el corazón nuestro. Dios quiere que crezca en el corazón nuestro lo que Dios hizo para nosotros. Así es. Yo también un tiempo pensaba que yo hice algo para el Señor. Por lo menos tal cosa yo hice para el Señor, para el bien. Claro, comparando con los demás grandes siervos de Dios, lo que yo hice, eso no es nada. Y además tampoco era tan excelente, ni bueno, ni grande, pero de parte de mí era algo muy importante, ¿no?
lindo recuerdo. Sí, yo servía al Señor, yo ofrecí tal cosa, yo. En ese momento, mi vida de fe estaba en peligro. Ya no podía recibir más la palabra de Dios, lastimosamente. Ya no podía recibir más la exhortación. Yo, ¿qué hice mal? Yo ofrecí tal cosa, yo serví al Señor, yo hice por el Evangelio, por el Señor. ¿Por qué me exhorta? ¿Por qué no me reconoce? ¿Por qué no me deja tranquilo? Crecía la murmuración y queja en mi corazón. Estaba en el peligro mi vida de fe. En ese momento la iglesia me ayudó para poder dejar ese pensamiento. Como Abraham no pudo menos que dejar echar Ismael y Agar de su casa. Dios tuvo misericordia de mí. En el corazón nuestro, lo que es nacido de la carne debe ser expulsado. Si no, solo Dios quiere ver lo que hizo Dios para nosotros. ¿Qué es lo que Dios hizo para nosotros? Eso hay un montón en la palabra de Dios, en la vida nuestra también. Vamos a ver el libro Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, versículo desde el 21. Voy a leer. Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Ahí nos dice bien claramente sobre Isaac e Ismael. Isaac, hijo de la promesa. Ismael, hijo de la carne. Por fin, Ismael fue echado de la casa. Estos 2 son símbolo de 2 pactos. El pacto de
la ley de Moisés y el pacto nuevo que viene a través de Jesucristo. ¿Qué es lo que dice la ley? La ley nos obliga a hacer muchas cosas. Tú tienes que hacer esto, tú tienes que esforzarte, tú tienes que lograr, tú. Eso es lo que dice la ley, el primer pacto. El nuevo pacto, ¿qué es lo que dice? Jesucristo hizo para ti, Dios preparó para ti, Dios te dijo para ti. En el segundo pacto dice lo que Dios hizo para nosotros. Ahí está la diferencia entre dos pactos. Los justos, ¿cómo nacieron? No nacieron de las obras humanas, ni de las posibilidades carnales tampoco, sino los justos nacieron de la promesa, del pacto nuevo, sin nada que ver con sus obras, sino con las obras de Jesucristo. No puede haber ningún justo que nació por sus esfuerzos, por sus obras correctas, limpias, sino solamente pueden haber justos 100% gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En el segundo pacto ya no se nota más, no figura más las obras de los hombres, sino las obras de Jesucristo. Que es lo que hizo Jesucristo, cómo entró en el lugar santísimo para obtener la eterna redención, con qué sangre entró. Los detalles dice en el segundo pacto. ¿Ustedes en qué están? ¿Están bajo el primer pacto o segundo pacto? Nosotros somos justos, no por las obras nuestras, sino por las obras de Jesucristo. Somos libres de esta esclavitud, de las obras de la ley. Somos libres del pecado también, obviamente. Amados, Dios no acepta a Ismael, ni permite. Dios no acepta nada de nada lo que sale de la obra humana, de la posibilidad humana, del esfuerzo humano, sino lo que sale de la promesa de Dios y de la fe, de la palabra de Dios. Dios ya nos dio a nosotros a través de Abraham. Ismael fue echado, ¿sí? Por eso Isaac creció. Ahí nació Jesucristo también. En el corazón nuestro, si cada uno no echa Ismael, no puede crecer Isaac, ni tampoco puede nacer Jesucristo en su corazón. Por eso en la vida de fe es muy, muy importante ordenar su corazón. Que se quede Isaac no más, el hijo de la promesa. Solamente lo que hizo Dios para nosotros. Cada uno dejando sus razones, sus obras, sus pensamientos. Entonces, Jesucristo va a nacer y se va a manifestar libremente, grandemente en la vida de cada uno y va a trabajar. Así a través de Ismael, a través de Isaac e Ismael, Dios nos mostró sobre la vida de fe. También hemos podido aprender a través de Abraham cómo nosotros tenemos que tener, qué clase del corazón tenemos que tener delante de Dios.
ignorando nuestro sentimiento, pensamiento, dejamos nuestros corazones, nuestros pensamientos y aceptamos la palabra de Dios. Ahí Dios se manifiesta libremente, grandemente. Muchas gracias. Vamos a tomar receso luego. A las 11 en punto vamos a continuar la cuarta clase.
Tomaron un buen receso. Vamos a continuar la cuarta clase. Vamos a buscar esta vez, el libro Génesis capítulo 22, versículo 1. El libro Génesis capítulo 22, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: tomad ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Hasta el 8 hemos leído. Abraham difícilmente echó Ismael. La verdad que Abraham no quería echar Ismael. Pero Dios le ordenó a Abraham. Por eso Abraham no pudo menos que echar a Agar y su hijo Ismael. Ahora, Isaac se quedó solo en la casa de Abraham. Entonces, Isaac es ya su hijo único. Creció Isaac. Y luego, un día Dios le llamó a Abraham. Luego le dijo que ofrecerá a su hijo Isaac como un holocausto. ¡Wow! ¿Qué es esto? Abraham, por la palabra de Dios, echó Ismael de su casa. Ahora le quedó Isaac nomás, pero Dios le dice a Abraham que ofrecerá a Isaac como holocausto. Ofrecer como holocausto, ¿eso a qué se refiere? Sacrificar su hijo tan amado, único. Isaac ya viene a ser como la vida de Abraham. Así Abraham le apreciaba, le amaba tanto a su hijo Isaac. Pero ahora Dios le dice: ofrécelo como un holocausto. La palabra de Dios así es muy diferente a lo que piensa cada uno, ¿no? ¿Usted de qué
¿Qué opinan? ¿Qué piensan sobre esta situación, sobre este asunto? Abraham se habrá enojado mucho contra Dios. Señor, usted, ¿por qué me dice, por qué me hace tal cosa? Yo ya no puedo soportar más. Ya no puedo seguirle más. Señor, ¿qué es esto? No. Abraham no tuvo murmuración, ni se enojó, ni enfrentó contra Dios, sino él salió de su casa muy de mañana para llegar a donde Dios indicó. En la vida de fe es muy importante aceptar la palabra de Dios. Ahí Dios trabaja. Cuando uno acepta la palabra de Dios, ahí cada uno puede ver la manifestación del Espíritu Santo y de la palabra de Dios también. En el libro San Juan, capítulo 2, ahí sale la boda de Caná. Faltó el vino. Jesucristo les ordenó a los sirvientes: llenad las tinajas de agua. Sacad el agua y entregad al maestresala. Lo que dijo Jesucristo no era fácil de aceptar y obedecer para los sirvientes. Llenar las tinajas de agua, eso, claro, los sirvientes, trabajar, cargar el agua, llevar, eso es la vida de ellos, ¿no? No es algo, eso difícil. Hasta ahí, más o menos estaba bien. Pero el problema es después, llenar las tinajas. Jesucristo les llamó y les ordenó a los sirvientes otra vez: sacadlo y entregad al maestresala. Ahí ya está el problema. Eso no es fácil. No es fácil. Porque el maestresala ahora está en problema, ¿no? Porque la boda, el maestresala maneja la boda, pero se acabó el vino. Eso más o menos, ¿cómo podemos comparar? Vamos a suponer que en Paraguay, cuando uno invita, ¿cuál es el plato, el mejor plato para ofrecer a los invitados importantes? Lo mejor, creo que es el asado, ¿no? Asado. Uno invita a sus amigos importantes por el asado, ¿no? Oye, que venga a mi casa así, a tal hora, yo voy a preparar asado. Ah, gracias. Así vienen los amigos y empezaron a comer. Y cada uno, y recién empezaron, ¿no? Cada uno comió, todos comieron un pedacito. Después faltó el asado, faltó la carne. ¿Qué tal la situación? Si eso fue una reunión así nomás entre amigos, bueno, aquí está mandioca, vamos a comer mandioca nomás, y no va a ser tan grave. Pero si fuese la boda o otra reunión más importante, ese problema, ¿no? Claro, en el caso de asado, aunque demore un poco más, si falta
el dueño puede ir a la carnicería y comprar y preparar, ¿sí? En 1 hora y media o si apura un poco, aunque se queme un poco, igual en 1 hora por ahí también puede ofrecer algo, ¿no? Pero el vino no sale así al instante. El vino lleva tiempo para preparar. En aquel momento tampoco había supermercado, ni otra tienda, tampoco almacén, no había. Eso fue un problema muy grave, muy grave. Por eso el maestresala estaba en una situación muy seria, ¿no? Muy seria. Él, por falta de vino, estaba en problema. Pero si los sirvientes, Señor, toma esto. Así le entregan el agua. Al ver el agua, ¿qué va a decir el maestresala? Ustedes quieren jugar conmigo, yo estoy en esta situación tan seria, pero me traen a mí, me entregan el agua. ¿Qué quiere que yo haga con este agua? Ya basta. Que ustedes que se vayan nomás, ya no hace falta estar aquí. Los sirvientes, si entregan el agua al maestresala, eso puede causar gran problema, ¿no? En su vida. Tal vez pueden perder su labor. Eso no era algo sencillo, ¿eh? Para los sirvientes. Puede provocar gran problema para ellos. Pero el Señor les ordenó: sacadlo y llevarlo al maestresala. En ese momento, si los sirvientes hubiesen ignorado la palabra del Señor por sus pensamientos, por sus preocupaciones, iba a quebrarse la boda. Si se quiebra la boda, creo que los sirvientes igual sufrirán, ¿no? Pero en ese momento los sirvientes, dejando sus pensamientos, sus sentimientos, sus cálculos, sus maneras, aceptaron la palabra del Señor. Sí, Señor. Ellos sacaron y entregaron al maestresala. Probó el vino nuevo que salió del agua. El maestresala se quedó contentísimo. Y todos los convidados también. Todos estaban felices. El agua, no sé cuándo se convirtió al vino, pero ellos tomaron el mejor vino. El mejor vino. En la vida de fe es muy importante aceptar la palabra de Dios, dejando sus cálculos y sentimientos. Abraham aceptó la palabra de Dios, por eso echó a Agar e Ismael, su hijo. Pero ahora Dios le dice: ofrece tu hijo único como un holocausto. Señor, por favor, ¿cómo yo puedo sacrificar a mi hijo? No me diga, Señor, si yo le respeto, Señor, yo le amo, y por la gracia del Señor, yo saliendo de mi tierra Harán, llegó hasta aquí, pero usted me bendijo tanto, me dio este hijo también, pero ya no puedo seguir más a usted. Hasta aquí nomás. Adiós, Señor. Me quedo con mi hijo. ¿Usted me quiere quitar mi hijo? Por favor. Hasta ahí. Yo ya no puedo continuar más. Así se fue Abraham. No. En ninguna manera. Abraham, en ese momento también aceptó la palabra de Dios.
Sí, Señor. Hijo mío, vamos juntos. ¿A dónde, Padre? Para ofrecer un holocausto a Dios. Ah, bueno, Padre, me voy con usted. Isaac, sin saber nada, le seguía, agarrando la leña con el fuego y todo. En el camino Isaac le preguntó a su padre: Padre, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Dónde está el holocausto? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Abraham le respondió: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Ahí está la fe de Abraham. Humanamente se ve muy bravo, ¿no?, la situación. Pero Abraham estaba bien tranquilo. Abraham no llevó a Isaac temblando o con lleno de ira, enojo. No, tranquilo estaba Abraham. Entonces, ¿cómo Abraham pudo aceptar esa palabra tranquilamente? Abraham tenía fe. Vamos a buscar el libro Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11. Busquemos versículo 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Aquí dice, Abraham ya tenía la promesa en su corazón. Abraham creyó en la promesa de Dios. ¿Qué era la promesa de Dios? En Isaac te será llamada descendencia. Abraham creyó en la palabra de Dios, en la promesa de Dios. En Isaac te será llamada descendencia. Entonces, Dios cumple sí o sí su palabra. Si muere Isaac, ¿cómo va a poder haber descendencia? ¿Cómo va a poder nacer Jesús, Cristo, el Mesías? Abraham, sin duda, sin sufrir, sí, Señor, aceptó la palabra de Dios y salió con Isaac. Ahí está la fe. Así Abraham creyó en la promesa de Dios. Dios le había prometido: en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, si muere Isaac, esta palabra no se va a cumplir. Pero eso no puede suceder porque Dios sí o sí cumple su palabra. Dios sí o sí cumple lo que promete. Entonces, Isaac no puede morir, quiere decir. Aunque muera, Dios tiene que hacerle vivir. Por eso Abraham
no estaba temblando, sino tranquilamente él salió con Isaac. Vamos, hijo mío. Dios se proveerá. Abraham tenía fe. ¿Quién puede dejar sus pensamientos ante la palabra de Dios? El que cree en la palabra de Dios. ¿Quién puede negarse a sí mismo? El que cree en Dios. Por la fe. Por la fe. La fe no es hacer algo excelente para Dios, sino la fe es aceptar la palabra de Dios. Creer en la palabra de Dios, dejando sus pensamientos y sentimientos. Ahí está la fe. Abraham creyó en la palabra de Dios. Por eso pudo llevar a su hijo Isaac. Lastimosamente muchos, al oír algo así que ya supera a lo que piensa, abandona la palabra de Dios fácilmente. Señor, me equivoqué. Yo no sabía que usted era así. Yo no sabía que usted... No, ya basta. No, gracias. Hasta aquí nomás. Me voy. Ya no quiero saber nada. Algunos así toman ese camino. ¿Por qué? Porque no tienen fe. Porque no creen en la promesa de Dios, en la palabra de Dios. Por eso. Abraham creyó en la palabra de Dios. Dios trabajó así en la vida de Abraham. Isaac no murió. Dios preparó un carnero para Abraham. Si Abraham hubiese seguido su pensamiento, su sentimiento, no iba a poder encontrar el carnero que Dios había preparado. Pero Abraham no siguió sus pensamientos y sus cálculos, sino aceptó la palabra de Dios y siguió adelante conforme a la palabra de Dios. Ahí pudo encontrar lo que preparó Dios para Abraham. Así es. Delante de la palabra de Dios, nosotros dejamos nuestros sentimientos, pensamientos y cálculos. El carnero que Dios había preparado no se veía, no se veía, ni sabía Abraham dónde estaba. Pero recién, al tomar el cuchillo para sacrificar a su hijo Isaac, Dios le mostró. Abraham le ama a su hijo Isaac, obviamente, pero Dios es más grande en el corazón de Abraham. Dios no le abandonó a Dios por su hijo Isaac. Porque ¿de dónde salió Isaac? De Dios. Dios le dio. Entonces, si Dios le ordena que ofrezca a Isaac como holocausto, ¿quién va a ser responsable de esta situación? Dios. Quiere decir que Dios no va a dejar así. O aunque muera, igual Dios va a levantar de los muertos. Dios va a hacerle vivir.
Eso creyó Abraham. Por eso tranquilamente Abraham caminó con Isaac hasta morir. Amados, para ustedes, ¿cuál es más grande? ¿Isaac o Dios? ¿Dios o lo que Dios les dio a ustedes? Todo lo que tenemos nosotros es lo que Dios nos permitió, lo que Dios nos agregó en la vida nuestra. Entonces, ¿cuál es más grande? Lo que tenemos nosotros. La vida, la salud o la riqueza todo lo que tenemos nosotros, Dios nos dio a nosotros. Entonces, lo más importante es Dios, la promesa de Dios. Abraham creyó en Dios. Dios le había dado a Isaac. Por eso, no sufrió Abraham. Sin sufrir, aceptó la palabra de Dios y llevó Isaac para sacrificarlo. Por fin, él encontró lo que Dios preparó para Abraham, para Isaac también. Amados, así es. Ante cualquier situación, ante cualquier palabra de Dios, por favor, no dejen la palabra de Dios, sino que dejen sus pensamientos y sentimientos y sus cálculos también, y acepten la palabra de Dios. Dios sí o sí trabaja conforme su palabra. Quédense con la palabra de Dios. Que acepten la palabra de Dios. La palabra misma trabaja en la vida de todos nosotros. Hoy hasta aquí compartimos. Por la gracia del Señor estamos avanzando día y día la clase. Hoy logramos la transmisión también por YouTube y Facebook, y hasta ahora no se cortó. Estoy muy agradecido al Señor, y así vamos a continuar las clases cada mañana por Zoom y por Facebook y por YouTube también. Cuando nosotros buscamos algo por el Evangelio, por el Señor, siempre Dios nos responde, nos da la salida, la solución también. Ustedes que no se queden ahí nomás ante sus situaciones, sino que sigan adelante por el Evangelio. Ahí ustedes podrán encontrar lo que Dios preparó para todos nosotros. Vamos a orar para culminar la clase de esta mañana. Gracias, Señor, por la clase que nos permitió esta mañana. Señor, Abraham, dejando sus pensamientos, aceptó la palabra de Dios. Ahí pudo ver lo que Dios preparó para Abraham. Señor, que bendiga a todos los pastores y líderes cristianos que están en esta clase, para poder dejar sus pensamientos y sentimientos cada uno ante la palabra de Dios. Así verán todos la obra de Dios en la vida de cada uno. Señor, que bendiga la Escuela Bíblica Misión Buenas Nuevas Paraguay, para poder avanzar más cada día las clases, que vengan a aprender más personas la Biblia también. Gracias, Señor, por esta mañana. Que ayúdenos para poder mantener la transmisión estable, y por Zoom, YouTube y Facebook también. Gracias. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Nos vemos mañana a las 9 en punto otra vez.